Digamos que inicialmente, cuando tú te aproximas al eneagrama, el eneagrama te muestra 9 estructuras básicas de personalidad. Pero ahí se derivan muchas más variantes a través de lo que es el concepto de alas, comportamientos relacionados de otras personalidades, como también el tema de subtipos. Eso puede fácilmente empezar a convertir esas 9 en 27 opciones, luego en 81 variantes, en más de 700, y así se profundizaría a cifras inimaginables. Digamos que inicialmente las 9 estructuras básicas dentro de las 3 triadas que maneja el eneagrama, comportamientos instintivos, emocionales y cerebrales, son los comunes denominadores, y que, como su nombre lo define, la estructura, lo que sostiene tu sistema de creencias para construir un comportamiento aprendido que se llama personalidad o ego. Estas 9 estructuras te definen claramente comportamientos con tal precisión, pensamientos, sentimientos, temores y anhelos con los cuales tú te vas a identificar. Entonces, digamos que el eneagrama te muestra esas 9 estructuras básicas inicialmente, y cuando tú las ves con tal evidencia, con tal precisión y con tal exactitud, inevitablemente tu subjetividad desaparece y dices, claro, yo me comporto, yo me identifico como esa tipología. Entonces son 9 estructuras básicas de comportamiento que básicamente describen las motivaciones fundamentales que el ser humano desarrolla como mecanismo de protección de su ser en la niñez, que van a definir posteriormente todas las características de tu personalidad. Cuando dices, Germán, mecanismo de protección, ¿a qué te refieres? Todos los seres humanos, en nuestro proceso de crecimiento, en ese primer septenio de nuestra vida, los 7 primeros años, estamos construyendo un carácter. El carácter se construye en los primeros 7 años de vida, la estructura básica de nuestro carácter. Y ese carácter se construye a través de la percepción que el niño tiene con sus 5 sentidos del entorno y de las relaciones con sus figuras de afecto y sus figuras de autoridad. Lo que el niño percibe muchas veces le genera impresiones, no importa la traumático o no de las experiencias que su entorno le propicie. Algunas de esas experiencias, por sencillas que sean, el nacimiento de tu hermanito te puede generar una impresión, y cada Correcto. niño lo puede interpretar de una manera diferente. Cuando esa impresión te genera una pequeña herida o te genera algún temor, entonces el niño inconscientemente va a intentar protegerse de eso, protegerse del entorno, protegerse del medio. Y en ese proceso en el cual se está desconectando, no digamos desconectando, sino buscando la autonomía de sus creadores, de sus padres, el niño necesita construir mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa, te reitero, se construyen los 7 primeros años a través de lo que es la construcción del carácter. Eso, combinado con el temperamento, que es genético, es lo que va a determinar la estructura básica de la personalidad, del comportamiento del ser humano. Digamos que dentro del eneagrama hablamos de triadas, y que tienen que ver con los centros de inteligencia o centros energéticos. El carácter y el temperamento combinados que el niño desarrolla permite que este niño responda a el entorno desde uno de esos 3 centros de forma mayoritaria. Es decir, el niño, como mecanismo de protección, estimula comportamientos cerebrales, comportamientos emocionales o comportamientos instintivos. Dentro de la triada cerebral, entonces tenemos los niños que desarrollan su mente de una manera muy ágil y muy rápida. Son niños que desarrollan una mente muy veloz, lo que los lleva a responder inmediatamente a las cosas desde su mente. Ejemplos concretos, aquellas personas que tienen un sentido del humor muy grande, que tienden a ser personas que siempre están haciendo el apunte oportuno, el apunte jocoso, personas que pueden improvisar fácilmente, los repentistas, los cómicos, los imitadores. Siempre su mente lo lleva a
buscar reaccionar muy rápidamente y siempre buscando el divertirse, siempre buscando evadir las cosas dolorosas a través del chiste, la broma y la diversión. Siempre he visto así a los, perdóname, siempre he visto así a los trovadores colombianos, venezolanos, dominicanos, que son muy rápidos para responder cantando incluso. Exactamente, es lo que se llama el eneatipo 7. Tenemos otros niños que desde su mente desarrollan el miedo a equivocarse en términos de no saber, la duda. Entonces siempre están dudando, ¿no? Entonces siempre tienen claro algo, pero les aparece la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y si ocurre una cosa y si ocurre otra, algunos los describen como los pesimistas o los negativos, las personas que siempre están viendo el peor escenario, ¿no? Y siempre tratan de anticiparse protegiendo. Esa es la persona que en su vehículo lleva doble llanta de repuesto, lleva cables para iniciar el carro si la batería se descarga, doble extinguidor, tienen su navaja suiza para tener siempre herramientas para las eventualidades. Y se caracterizan fundamentalmente por la duda, el temor a lo no previsto. Y estamos hablando del eneatipo 6. Y estamos hablando del tercero de personalidad cerebral, sería aquel niño que se convierte en el nerd, es el niño que al no encontrar en el medio las respuestas en sus figuras de autoridad, en sus figuras de afecto, el niño descubre que él tiene que buscarla por sí mismo. Entonces el niño que busca la información, conocerlo todo, saberlo todo. Si yo lo conozco todo, si yo lo sé, si yo encuentro cómo responder a través de un conocimiento, una información, de una teoría, pues voy a estar seguro, voy a estar tranquilo. Su miedo es a no saber las cosas, a no saber, a no conocer las cosas. Entonces se vuelve en el niño nerd conocedor y devorador de información. Ahí estaríamos, ese sería la tipología o el eneatipo 5. Germán, discúlpame, tú acabas de hablar de miedo y antes de que continúes con las otras tipologías, podríamos decir que en algún punto de la vida o de ese primer septenio que tú nos has mencionado, surge un miedo y ese miedo nos hace formar una personalidad. Sí, por supuesto. Aquellas experiencias que te impresionan, que generan una impresión en ti. El niño vive en un estado absolutamente equilibrado de placebo, en un estado de tranquilidad, en un estado de amor. Vive feliz, es el estado natural del ser humano. Cuando las circunstancias de su entorno le quitan ese estado, cuando no le dan el juguete que quiere, cuando no puede hacer lo que él quiere hacer y todavía no está en capacidad de hacerlo, mucho más los niños de ahora, que su mente se desarrolla a una velocidad mucho más grande que su cuerpo. Entonces, cuando al niño no le permiten hacer lo que él quiere, que le genera placer, éxtasis, bienestar, pues eso es en alguna medida un nivel de agresión y eso le puede generar al niño un miedo. Entonces aparece en cada personalidad, en cada estructura, un miedo básico y de él se desprenden otros miedos. Y ese miedo básico va a generar un anhelo, algo que yo quiero lograr para contrarrestar ese miedo. Entonces el miedo y el anhelo, el deseo, se convierten en un tejido a través del cual yo permeo, filtro lo que veo en el exterior. Todo lo voy a ver siempre desde ese filtro. Bueno, entonces te he sacado un poco, nos estabas hablando de las 9 tipologías, nos hablaste de las 3 cerebrales, pero mencionaste cosas muy importantes. ¿Cómo se gestiona el miedo entonces también puede ayudar a que esa nueva personalidad o esa personalidad que se está creando sea más fuerte o no? ¿Hay algo que le podamos decir a los padres, a los adultos en general sobre el trato a los niños para ayudarles? Porque creo que inevitablemente va a suceder lo que tú nos estás contando. Este cambio de la niñez o de los 7 años en adelante a formarse esa nueva personalidad, esa forma de defenderse ante el mundo. Pero hay una forma en que los adultos podamos ayudar, contribuir para que sea algo más sano, si se le puede llamar así, de frente a la sociedad en general. Digamos que te podría responder eso lo más concreto posible desde dos variantes. La primera es que los padres debemos tener claro que no podemos direccionar la personalidad que el niño va a construir. Eso es imposible, porque eso se nos sale de las manos. Eso está determinado por la percepción que el niño tenga de ese entorno. Independientemente de las realidades que viva en esa infancia, él va a tener desde su temperamento una percepción
de esa realidad. Dos hermanos, tres hermanos en una misma familia con las mismas características, su mismo entorno, lo pueden percibir de una manera diferente debido a su temperamento. Entonces no podemos redireccionar eso, no podemos ni direccionarlo ni redireccionarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer como padres? Lo primero es empezar a trabajar en nosotros mismos, para que a través del conocimiento de nosotros mismos nosotros podamos trascender aquellos traumas infantiles que todos inevitablemente tenemos y que son imposibles de evitar, y que son las experiencias que nos permiten crecer. Entonces, empezar nosotros a conocernos de tal manera que podamos hacer ese proceso de transformación personal. ¿Eso en qué va a beneficiar al niño? En que le vamos a propiciar a nuestros hijos unos entornos lo más armónicos posibles, unos entornos de amor, unos entornos de claridad para el niño de qué es lo que ocurre en su entorno. En la medida en que nosotros propiciemos eso, pues va a ser la manera de apoyar al niño para que cuando viene el inevitable proceso de desequilibrio, cuando su personalidad se implanta, pues este desequilibrio no sea tan grande. Yo le digo a los padres, en la medida en que tú trabajes, vas a lograr que cuando tus chicos sean adultos, no tengan que venir y pagar un dineral en procesos de terapia o en seminarios para poder procesar todas esas limitaciones y traumas que no hemos podido superar. En resumen, es trabajar en nosotros mismos para lograr propiciar los entornos más armónicos posibles, más equilibrados y más amorosos al niño. Esa sería la mejor manera de apoyarlo. Estupendo, Germán, gracias. Bueno, entonces por favor continúa. Hablamos de los cerebrales. ¿Cuál sigue? Miremos los emocionales. En el caso de los emocionales, entonces las triadas, en la triada emocional, la percepción, el temor básico de los niños emocionales es el rechazo, el abandono, el no ser amados. La percepción que el niño tiene de su entorno es esa. No necesariamente tuvo que haber pasado. Pues evidentemente hay muchos casos donde ocurre el abandono o la no presencia de los padres porque están trabajando, en fin, no hay algo malintencionado necesariamente, por supuesto que no. Pero el niño lo que percibe es eso, el niño percibe o que no lo quieren lo suficiente, o que no lo aman, o que no lo abandonaron, o que no es apropiado para los demás, entonces su autoestima tiende a ser muy frágil. Y los mecanismos de defensa frente a eso tienen que ver con la personalidad, lo que lo va a definir posteriormente su personalidad. El mecanismo de defensa del eneatipo 2 tiene que ver con estar atento a las necesidades de los demás. Porque si yo identifico las necesidades de los demás, entonces yo puedo suplirlas. Entonces se convierte en el niño proveedor, en el niño que siempre está pendiente de las necesidades de los demás. Se quita el pan de la boca para dárselo a los demás. Tiene miedo a sus necesidades personales. Le cuesta trabajo pedir. Le cuesta reconocer que tiene necesidades. Y se convierte en ese proveedor, no solamente en lo material, sino en lo emocional, para que los otros estén bien. Si los otros están bien, yo estaré bien. Dejan de vivir su propia vida por vivir la vida de los demás. Tipología 2. La tipología 3 es el niño que curiosamente pudo haber sido el niño modelo, el niño de mostrar, mimado, contemplado, muy querido, sobreprotegido, siempre alabado. Y el niño se creyó el cuento, digamos, interpretó que la vida es una pasarela. Por eso se dice que los eneatipos 3 no caminan, sino desfilan. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a uno en una pasarela? Caerse. Entonces el temor es al fracaso, el temor es a no ser admirados, a no tener éxito, porque creen que los aman por las cosas que hacen. Entonces es la persona que siempre está en función de hacer cosas, ¿no? Se vuelven supremamente hiperactivos, porque en la medida en que yo hago cosas voy a ser amado, voy a ser admirado. Y finalmente está el eneatipo 4, que es el niño que percibe con mayor énfasis el abandono, el rechazo. Y él se siente definitivamente inapropiado. Se siente que es el patito feo. Se siente que él definitivamente no merece ser amado y a veces inclusive no merece ni vivir. Entonces es un niño que son los niños que tienden mucho a estados depresivos. Son niños que tienen unas inseguridades muy grandes, unos miedos muy grandes al rechazo. Y busca a través de comportamientos diferentes a los de todo el mundo o llamar la atención para compensar eso, o
justifican lo que les pasa porque ellos son así. Es que a mí nadie me entiende, a mí nadie me comprende, nadie sabe lo que yo siento. Ese sería el eneatipo 4. Y finalmente tenemos en los instintivos la triada de las personas que estimulan sus comportamientos instintivos. Son personas muy impulsivas, personas muy viscerales. Digamos que el primero que podemos hablar es del eneatipo 8. Son los niños que ante las dificultades que vivieron en su entorno, su reacción fue poner el pecho, no evadirlo, sino poner el pecho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Estoy listo para lo que sea. Yo puedo hacer lo que sea. Son niños que crecen muy rápidamente, son niños que a veces no tienen tiempo de vivir su infancia porque rápidamente salen al entorno, al medio, a guerrear, a luchar, a pelear para lograr superar las dificultades, no necesariamente solo de ellos, sino de su familia, de sus seres amados, de esas figuras fundamentalmente de afecto, a los cuales el verlos sufrir les genera una sensación de impotencia. Entonces, por eso busca salir a guerrear, salir a enfrentar las cosas, poner el pecho. Ese sería el eneatipo 8. El eneatipo 9, por el contrario, toma una actitud de retraerse. Él no va hacia adelante, no es el retrae. Él evade las situaciones difíciles que puedan generar conflicto, porque el niño interpreta que lo que él debe hacer es propiciar tranquilidad, propiciar calma, no generar nada que pueda alterar el bienestar o la tranquilidad de su entorno. Son los niños que inclusive no piden cosas, son los niños que de pronto en Navidad, que los niños escriben las cartas al niño Dios, él escribe una carta muy bonita, da gracias y a la hora de hacer su lista, no, lo que me traigan está bien. Todo está bien, no hay problema. Arriba, abajo, a la derecha, izquierda, frío, caliente, no hay problema. Él se ajusta a las cosas porque él piensa que si él hace eso, entonces no va a ser partícipe de un estado alterado, sino lo fundamental es estar tranquilo, todo está bien. No quiere molestar, ¿no? No quiere molestar y obviamente que eso, la parte negativa es que vive en un estado de ambivalencia muy grande porque nunca expresa realmente lo que en el fondo quiere, porque siempre se ajusta y se acomoda a lo de los demás. Y finalmente tenemos el eneatipo 1, que es el niño que definitivamente cuando ve cosas en su entorno que no son correctas, que son inapropiadas, que no corresponden a un orden, a una lógica, a un equilibrio, actúa con firmeza en rechazar eso. Y lo rechaza con mucha fuerza, lo rechaza con mucha rabia. Es los niños que ante situaciones difíciles se llenan de rabia, ¿no? Y sobre todo cuando hay situaciones dolorosas lo convierten en rabia. La rabia que le lleva a apretar sus manos o sus dientes para no llorar y convertir esa frustración y ese dolor en rabia. Son los niños que convertidos en adultos siempre se están tragando la ira. Que tú le dices, pero ¿por qué estás enojado? No, yo no estoy molesto. Seguro que no estoy molesto. Evidentemente, en su rostro, en sus gestos se ve su molestia, pero él se la traga, porque no cohabita con nada que sea indebido. Son los niños que se convierten en personas supremamente rígidas, perfeccionistas, personas que no toleran lo indebido, lo inapropiado, y que su respuesta es con mucha rabia, con mucha ira. Digamos que brevemente ahí podemos describir 9 características básicas de comportamientos que empiezan a definir tu sistema de creencias soportando la idea que cada uno quiere construir de sí mismo. Porque el niño inconscientemente construye una idea de él, de cómo debe ser, cómo debe pensar, cómo debe sentir y cómo debe actuar. Y si tú me reconoces de esa manera, y si logro que el entorno me valide de esa manera, entonces las cosas van a estar bien. Porque yo quiero es volver a ese estado de plenitud que es mi niñez, que es mi infancia. Y a través de esa idea que construyo de mí mismo, si lo logro, estaré feliz. Evidentemente es una fantasía.
Sí, no, continúa. No, evidentemente se vuelve una fantasía porque es un anhelo, algo que estamos buscando siempre para lograr alejar el temor básico, pero nunca será suficiente. Bien, Germán. Bueno, yo quería hacer como un comentario porque tuve, como lo dije ya al comienzo de la entrevista, la experiencia de asistir al taller eh, para, porque tenía la inquietud de identificarme, no identificarme, pero tratar de identificar, tratar de comprender por qué ciertas actitudes, comportamientos que incluso pues se convierten en un patrón de vida, ¿no? Se vuelven repetitivos, las situaciones que uno mismo atrae. Y desde mi perspectiva como coach, me inquieta mucho el poderlo comprender no solamente para analizar, porque no es lo que hacemos los coaches a los demás, sino para, partiendo del comprenderme a mí mismo, poder ver de qué forma el eneagrama se podría convertir, como de hecho lo es, en una herramienta de trabajo en la cual le podemos facilitar a nuestros clientes, a nuestros coaches, la posibilidad de conocerse mejor y desde ese conocimiento poder profundizar más en el cómo empezar a cambiar paradigmas y cómo empezar a iniciar eventualmente un camino de cambio que los pueda mover de seguramente una zona de confort donde se encuentran a un objetivo que desean alcanzar. ¿Hay algo en relación a eso que tú nos puedas decir, no sé, para ampliar información? Porque creo que desde mi punto de vista no es suficiente leer un libro. La experiencia me pareció muy válida porque me permitió precisamente sentirlo, me permitió experienciarlo, tenerlo en la piel, sentirlo a través de mis sentidos, de mis oídos, por ejemplo, que fue parte de lo que sucedió en el taller que realicé contigo aquí en Miami. Entonces, la pregunta, Germán, es más bien, o más que una pregunta, es una invitación a las personas que nos escuchan, que se den la oportunidad, si de verdad desean conocer el diagrama, que no lo hagan solamente desde la parte cognitiva, sino desde la parte social. Pero como nos escuchan alrededor del mundo, ¿qué consejo o tip nos puedes dar precisamente en ese sentido? Mira, eso me hace acordar, alguna vez escuché a alguien que hablaba sobre cómo tú puedes explicarle a alguien lo que es un mango para, pues, yo sé que esto va a llegar a diferentes países. El mango es una fruta muy común en Colombia, deliciosa, que tiene la característica de ser un fruto supremamente suave y que si tú lo vas a comer necesariamente al disfrutarlo, pues tienes que hacerlo prácticamente que con las manos y al quitarle su cáscara y empezar a saborearlo, pues necesariamente te vas a untar de él, te vas a embadurnar de él. Entonces, si yo quiero explicar lo que significa un mango, lo que sabe un mango, el disfrute que puede ser comerse ese mango, yo puedo hacer toda una disertación teórica sobre eso. Inclusive ahorita que trato de explicar teóricamente qué es un mango, me cuesta trabajo hacerlo. Pero al final, la única forma de poder entender qué es un mango y lo delicioso que es un mango es si te permites comerlo, untarte, embadurnarte de él y sentirlo. Si no, no vas a poder hacerlo. En el caso del enneagrama es exactamente lo mismo. Yo puedo comprarme los mejores libros de enneagrama que encuentre, leerlos todos e inclusive volverme un teórico, un diestro de todas las teorías que se escriben. Bueno, no de las teorías, porque realmente el enneagrama no describe teoría. El enneagrama lo que recoge son las características de comportamiento del ser humano, entre otras cosas, no es lo único. Entonces, si lo vemos desde ese aspecto, pues yo puedo leer los libros donde se describen en esas 9 tipologías y todas sus variantes las características de comportamiento del ser humano. Pero eso no va a tener mayor sentido si tú no lo vives, no tienes la experiencia de vivirlo. Cuando tú lo vives, entonces tú te das cuenta las limitaciones que hay en ti a partir de tu sistema de creencias que soportan tu estructura de personalidad. Lo primero que va a suceder es que tú te vas a dar cuenta que en tu entorno hay un arco iris de seres humanos
de los cuales tú te estás perdiendo a muchos porque inconscientemente los rechazas. Rechazas a aquellas personas que se comportan igual a ti, en el sentido que tienes un comportamiento que tú conoces y que rechazas en el otro. Y lo rechazas porque es algo que no aceptas de ti. Es decir, el agresivo rechaza al agresivo. El psicorrígido rechaza al psicorrígido. El retrayente rechaza al retrayente. Lo que hay en mí y no lo acepto y lo veo en el otro, lo rechazo. O en su defecto, rechazo a las demás personas porque tienen lo que me falta a mí. El psicorrígido rechaza al que es relajado. Entonces, desde esa perspectiva, yo me pierdo a muchos seres humanos, porque están ahí, pero no los veo. No me interesa verlos desde mi estructura de personalidad, desde mi ego. Cuando el enneagrama me muestra esos matices, me muestra ese arco iris, y lo puedo ver desde mí, pues lo primero que sucede es que yo empiezo a ser más tolerante con el otro. Empiezo a ser más respetuoso del otro. Empiezo a darme cuenta que hay diferentes formas de pensar, de sentir y de actuar. Y que difícilmente yo puedo comprender a otro ser humano. ¿Cómo puedo comprender a otra persona que piensa, sienta y actúa de una manera diferente a mí? Entonces eso me abre el panorama. Al abrirme el panorama, entonces empiezo a ver a las otras personas. Empiezan a tener presencia para mí, empiezan a tener valor. Y en el trabajo personal, entonces empiezo a hacer comprensión de mí mismo. Entonces, cuando hago comprensión de mí mismo, empiezo a comprender cómo funciona este universo, que eso es otra parte fundamental y que sería tema de otra disertación, de otra charla. Empiezo a comprender qué es lo que pasa en este planeta con lo que nosotros vinimos a hacer aquí en nuestra experiencia de vida. Y cuando eso aparece, entonces yo me aproximo a comprender, no a entender, sino a comprender a los demás desde la aceptación. Entonces, en ese instante es cuando un trabajo como el del coach se empieza a facilitar, porque yo veo a los otros con compasión. No es lástima, no. Es ver a los otros en su verdadera dimensión, ver el error en el otro y no señalarlo, ver a las demás personas con respeto, ver a las demás personas como parte de una integralidad, de una diversidad absolutamente maravillosa, y ver cómo todas esas personas que están ahí en nuestro entorno están por alguna razón. Entonces, digamos que a partir del conocimiento de mí mismo, a partir de la aceptación de mí mismo y a partir de la comprensión de mí mismo, yo puedo aceptar a los otros, puedo disfrutar a los demás y puedo aproximarme a la comprensión de los otros. Y en ese sentido, entonces, las relaciones interpersonales adquieren otra dimensión. Y en trabajos específicos como estos, de apoyar a los seres humanos desde una terapia, de una profesión en el ámbito de la salud o de ser consultores, coach, facilitadores, lo que sea, pues eso me da una dimensión mayor. Me hace mucho más aproximarme a lo que somos seres humanos. Nos permite aproximarnos a cumplir uno de nuestros propósitos en esta experiencia de vida, es convertirnos en seres humanos. Muchísimas gracias, Germán. Definitivamente, pues, espero que te podamos seguir teniendo en estas, digamos, cortas entrevistas para que nos sigas brindando mucha más información, porque el tema es muy profundo. El ser humano es profundo. Así que te invito para que en próximas oportunidades, por favor, nos traigas esta información tan valiosa. Quiero hacerte, no sé, una pregunta final y es, mm, sé que a través de Humanizarte estás de forma permanente realizando talleres alrededor del mundo, principalmente en Colombia, en Centroamérica, el Caribe y recientemente en Miami, en Orlando. ¿Hay algo que nos quieras decir al respecto para las personas que estén interesadas? Sí, por supuesto. Tuvimos ahorita en el mes de mayo la oportunidad de tener un seminario maravilloso en la ciudad de Miami. Vamos a estar próximamente en Orlando y en Miami específicamente vamos a estar, miro aquí mi calendario, el 29, 30 y 31 de julio. Están todos invitados cordialmente, inclusive en este momento tenemos un descuento por pronto pago del 20%, entonces para que aprovechen ese descuento y quienes quieran contactarme para separar su cupo o para recibir más información y aclarar dudas
que tengan al respecto, pueden entrar a mi sitio de Facebook, que es www.humanizarte.info. Y ahí encuentran todos los datos de contacto, la información específica del seminario, y podemos contactarnos a través del WhatsApp, del correo electrónico, de una conversación vía celular para aclarar las dudas e inquietudes que tengan. Te agradezco mucho, Martín, por esta oportunidad, y por supuesto que para mí será muy placentero volver a tener estos espacios para seguir conversando sobre este tema tan apasionante que es el autoconocimiento, el desarrollo personal y el eneagrama como una de las herramientas más valiosas y más profundas para el apoyo de la autoobservación del crecimiento personal. Muchísimas gracias a ti, Germán. Un gran abrazo y de nuevo a todos nos pueden visitar en www.aidcp.com. Germán, despídete de nuevo si eres tan amable con la página web de Humanizarte. www.humanizarte.info, o simplemente teclean en el Google Despertar del Ser, que es el nombre de nuestro seminario básico. Tenemos un seminario básico que se llama Despertar del Ser. Hay un nivel avanzado que se llama Trascender del Ser. Entonces, simplemente digitando en Google Despertar del Ser, te va a salir la opción para que entres a nuestra página de Facebook. En próximos días tendremos otra página para seguir y puedan encontrar toda la información del caso. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Germán, y un gran abrazo para todos. Chao. Gracias a todos.